Pan de vida es Cristo, la luz del mundo es Jesús, Cordero de Dios, inmolado en la cruz, mi Salvador y Rey. El gran Maestro es Cristo, el buen pastor es Jesús, el Hijo de Dios y el gran yo soy, el agua que sacia mi sed. Bueno, comenzamos este día jueves, nuevo día que el Señor nos está regalando para continuar explorando y conociendo y adentrándonos en la carta a los Efesios. Ya el día de ayer leímos ese primer capítulo y voy a continuar en este momento o en este día explicando un poco más del contexto de la época de cuándo fue escrita esta carta y a quiénes. Fíjense que dicen los estudiosos que en esos tiempos, como en el día de hoy, había millones de personas viviendo en esa región. Ya dijimos, lo que ahora es Turquía, en ese momento era toda la región de Éfeso. Era el corazón mismo del Imperio Romano. La cultura de Grecia ya no se encontraba en Grecia, se desarrollaba a lo largo de esta costa, la costa occidental de Turquía, donde Éfeso era la ciudad principal. Era un gran centro cultural y un gran centro religioso, ya lo habíamos dicho. El clima era agradable y era un hermoso lugar para visitar. Incluso los emperadores romanos acudían a esta zona para pasar sus vacaciones. Era tan importante y tan bonita que los mismos emperadores acudían ahí. Y allí, en esa zona y en esa época, es donde el Evangelio tuvo su mejor acogida. Así, Éfeso, que era la ciudad principal de Asia Menor y probablemente de toda la sección oriental del Imperio Romano, solo era superada por Roma misma, ¿verdad? La capital del imperio. Había sido fundada en el año 2000 a.C., Éfeso, por los hititas, y fue lo que llamaríamos una ciudad oriental, asiática, hasta el año 1000 a.C., cuando entraron los griegos. Ahí mismo, y por eso era tan famosa también, se encontraba el templo de Diana, que era o ha sido reconocida como una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Fue el mayor templo griego jamás construido, 4 veces más grande que el propio Partenón en Grecia, pero muy similar a él. Y dentro de ese hermoso templo se encontraba el ídolo a la diosa Diana, que era la diosa de la fertilidad. Y a la sombra de este templo tenían lugar todo tipo de prácticas inmorales. También un gran comercio era la fabricación de santuarios o templecillos de plata, así en miniatura, para que todos los visitantes se llevaran como recuerdo. Y se había desarrollado un floreciente comercio debido a esto, que proporcionaba grandes ganancias a los fabricantes. Y esto fue un motivo de enojo, lo leemos en otro libro de la Biblia, de estos comerciantes paganos, porque los nuevos cristianos ya no compraban todo esto y les decían a las demás personas que no lo hicieran porque era idolatría. Y esto fue un conflicto en otro tiempo. Bueno, pero ¿por qué entonces Pablo,
quería con esta carta recalcar la unidad que debía existir en la iglesia, en su pueblo. Ya dijimos que había incluso división dentro de los cristianos entre los judíos y los griegos. Esta fuerte iglesia, que fue comenzada por Priscila y Aquila, fue más tarde firmemente establecida por Pablo en su tercer viaje misionero, y esto lo encontramos en Hechos capítulo 19, y fue pastoreado durante 3 años por él. Después de que Pablo partió, Timoteo se quedó a cargo de la congregación durante quizás 1 año y medio. ¿Para qué? Primordialmente para contrarrestar la falsa enseñanza de unos pocos hombres influyentes dentro de la misma congregación de los cristianos. Habían judíos que se habían convertido, pero que no aceptaban del todo la doctrina nueva de Jesucristo como la cabeza y principalmente la salvación por gracia, porque ellos seguían pensando en que solo la ley de Moisés podía salvar a las personas. Como decimos y hemos aprendido, no es que la ley fuera mala, fue escrita por Dios, pero en este momento o en los años anteriores ya Cristo había venido para decir que ya no era la ley la que salvaba, sino que la gracia a través de Jesucristo. Pero siempre, ustedes saben que siempre en todas las sociedades siempre hay personas que se quieren aferrar siempre a lo pasado y que piensan que solo eso es lo bueno y la verdad absoluta. Pero entonces, estos hombres influyentes, los cuales produjeron en la iglesia disputas, más bien que edificación de Dios, que es por fe. Dios no quiere disputas entre sus hijos, quiere que aprendamos la palabra, y la palabra, dice la Biblia, que nos hace libres, que nos da la verdad. Jesucristo es la verdad y la vida. Entonces, eso era lo que estaba sucediendo en estas iglesias. 30 años o algo así más tarde, lo leemos en Apocalipsis, Cristo le dio al apóstol Juan una carta para esta iglesia, indicando que su pueblo había dejado su primer amor por él. Y esta es una de las cartas o de las iglesias a los que se refiere Apocalipsis el capítulo 2, el versículo 1 al 7, que le hace un reclamo Dios a la iglesia de Éfeso, que había dejado su primer amor. Por eso la volvemos a encontrar en Apocalipsis. Bueno, nos quedamos hasta aquí este día jueves. Espero que estemos aprendiendo bastante y que vuelvan a leer ese capítulo 1 para encontrarle más sabor a lo que hemos aprendido. Muchas gracias. Solo Cristo tiene palabras de vida eterna. Solo Cristo tiene